Crisis del antiguo régimen. Tema 2 del bloque 5, Cortes de Cádiz. Decíamos en el tema anterior, en el tema 1 del bloque 5, que en 1808 tuvo lugar el momento en el que el pueblo de Madrid se levanta en armas en contra de la ocupación napoleónica y el resto de ciudades españolas van imitando el comportamiento de los ciudadanos madrileños. Se crea una Junta Suprema Central en la ciudad de Aranjuez, presidida por el conde de Floridablanca, aquel que había sido el primer ministro en el gobierno o en la fase inicial del reinado de Carlos IV, y esta Junta Suprema Central no será otra cosa que el cuartel general insurgente ante la ocupación napoleónica. Pues bien, lo que sucede es que, dado que las tropas de Napoleón van avanzando en la península ibérica en esta dirección norte-sur, van conquistando y derrotando sucesivamente a la coalición anglo-española que va enfrentándose al ejército francés, necesariamente tienen que ir trasladando este cuartel general hacia el sur. Y cuando nos vemos en el año 1810, el cuartel general, esta Junta Suprema Central, ya está en la ciudad de Cádiz, justamente en el extremo sur de la península ibérica. Este mismo año, la Junta Suprema Central pasa a llamarse Consejo de Regencia de España e Indias. Consejo de Regencia, puesto que realmente pretende ser el órgano de gobierno en ausencia de los monarcas Carlos IV y Fernando VII, que siguen exiliados en el sur de Francia. Este consejo, aunque es denominado de España e Indias, hay que decir que no es reconocido ya en este momento por los virreinatos americanos, que poco a poco empezarán a pensar en cortar los lazos con la madre patria e ir preparando sus respectivos procesos de independencia. Este Consejo de Regencia convocará en el año 1810 unas Cortes Generales, es decir, un grupo de diputados que se reunirán creando una asamblea constituyente con el objetivo de acabar redactando una constitución, la primera constitución de la historia de España. A estas Cortes Generales se les conoce como las Cortes de Cádiz, porque precisamente en la ciudad de Cádiz es donde se reunieron por primera vez y juraron, ser los soberanos o ser, los depositarios de la soberanía popular española. En el año 1812, estas Cortes de Cádiz, después de 2 años de trabajo, promulgan la primera Constitución. Esta primera Constitución saldrá a la luz precisamente el 19 de marzo, el día de San José, y por tanto será conocida popularmente como la Pepa. ¿Y en qué consistía esta primera Carta Magna de nuestra historia? Bien, pues en primer lugar adopta un modelo de monarquía constitucional que se contrapone al modelo de monarquía absolutista que había existido hasta ese momento. La diferencia básica es que la soberanía ya no iba a residir en el monarca, sino en la nación, en los ciudadanos. Esta nación ya no es patrimonio del rey, el rey ya no es el señor de todos los territorios, y además se va a producir una separación de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, siguiendo las ideas ilustradas de grandes pensadores como Montesquieu. El ejecutivo recaerá en el monarca, es lo que equivaldría al actual presidente del gobierno. El rey tendrá la potestad de elegir a sus ministros y seguir gobernando, pero contará con un órgano legislativo que son las Cortes unicamerales porque únicamente existirá, por decirlo así, un Congreso de los Diputados. Todavía no existirá el Senado que tenemos hoy en día, ¿no? Y por último, un órgano judicial con tribunales independientes. Con todo y con eso no será una democracia al uso como la que conocemos hoy en día, porque por ejemplo el sufragio
será indirecto. Se escogerá a ciertos electores que a su vez nombrarán a unos cuantos diputados, y en unas condiciones que no son, digamos, libres 100%. No podía votar todo el mundo, las mujeres tenían restringido el derecho al voto, ni todas las capas sociales. Pero con todo y con ello es un avance importante respecto a la situación de la que veníamos. ¿Qué es lo que va a ganar España con esta nueva Carta Magna? Bueno, pues varios aspectos, como el principio de igualdad de todos los ciudadanos, la libertad de expresión y la libertad de imprenta, también derechos como la propiedad individual, a la enseñanza primaria, la protección y la garantía de los ciudadanos, como por ejemplo el hecho de que se produzca una defensa de cada ciudadano porque no puede ser violado su domicilio. También se suprimen los señoríos jurisdiccionales, que son, digamos, elementos clásicos del antiguo régimen. Se abolen los gremios, dando lugar a lo que empieza a ser un incipiente modelo de capitalismo. Se subastarán tierras municipales, marcando el camino de lo que en el siglo XIX serán las desamortizaciones, ¿no? La puesta en subasta pública tanto de tierras de la Iglesia como municipales. También se eliminarán los tribunales de la Inquisición, entendiendo que son tribunales ya también pertenecientes al antiguo régimen, y curiosamente el Estado confesional será católico. Será de las concesiones que los diputados de Cádiz más liberales cedan a los más absolutistas, a los más conservadores y partidarios de que los cambios no fueran tan grandes. En este sentido, cabe decir que no existen todavía los partidos políticos. Lo que existen es ciertas corrientes, tendencias políticas que podríamos agrupar en este momento en tres grupos: los absolutistas, los moderados y los liberales. Los primeros son aquellos ciudadanos, aquellos diputados, los que pertenecen ya a las Cortes de Cádiz, que piensan que la soberanía debe recaer exclusivamente en el rey y que las Cortes son un mero elemento de recopilación y formulación de leyes. Como vemos, todavía no tienen claro un paso demasiado importante hacia este nuevo modelo, ¿no? Los moderados estarán a caballo entre los grandes cambios y los grandes conservadores, y lo que tendrán es como identidad una soberanía compartida entre rey y cortes, ¿no? Y por último, los liberales. Los liberales están convencidos de que la soberanía debe de recaer exclusivamente en las Cortes, y bueno, son personajes de gran iniciativa política, con gran tirón, y que van a marcar sobre todo el paso de los nuevos tiempos. Hay que decir que en el momento en que se reúnen las Cortes de Cádiz, lo hacen en lo que entonces se llamaba Isla del León. Si nos situamos en lo que hoy es San Fernando y Cádiz, en aquel momento conformaba una isla. Hoy en día no se nota que es una isla, puesto que está ya conectado perfectamente por carreteras y no se tiene esa sensación, pero en aquel momento San Fernando era una isla y Cádiz era la punta de esa isla, ¿no? Pues bien, hay que decir que cuando los diputados, cuando los primeros diputados de las Cortes de Cádiz juran defender la soberanía que recae precisamente en esas Cortes, lo hacen en la iglesia mayor parroquial de San Fernando, precisamente en lo que hoy sería el término municipal de San Fernando. Sin embargo, cuando se jura la Constitución y cuando ya se promulga esta Constitución el 19 de marzo de 1812, ya no se hace en la Isla del León, no se hace en San Fernando, sino que se ha trasladado hasta el corazón de lo que hoy sería la ciudad de Cádiz, el oratorio de San Felipe Neri. Esto obedece evidentemente al avance de las tropas napoleónicas que van arrinconando a lo poquito que va quedando de resistencia
frente al invasor.